Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a plantear un proceso de diseño participativo de mejoramiento de barrios dentro de un programa público, ¿no? Dentro de un programa que se desarrolló en Rosario. Era un programa que se llamaba Programa Rosario Hábitat, de mejoramiento integral barrial, que incluía otros aspectos. El tiempo en que se desarrolló este programa fue de 2001 al 2008. Obviamente tenía una escala urbana, una ciudad de más o menos 1 millón de habitantes, donde existían una gran cantidad de asentamientos precarios. En esa época eran unos 97 asentamientos precarios. Hoy por hoy hay 122. O sea, los procesos de mejoramiento de barrio no llegan a revertir las situaciones que se encuentran. Tengo un financiamiento del BID de 70.000 millones de pesos, en dólares, perdón, y estaba coordinado con el Ministerio de Bienestar Social de Argentina y el municipio de la ciudad de Rosario. Bueno, Rosario está dentro de la Argentina, es la segunda ciudad, se encuentra más o menos por esta zona, es la segunda ciudad del país junto con Córdoba, tiene más o menos 1.100.000 habitantes, y es una ciudad que está muy cerca de la capital federal y funciona también en algún sentido en forma sistémica con capital federal, entonces tiene un gran movimiento. Como les decía, en la época que me tocó estar, había 122 asentamientos irregulares, 97 asentamientos irregulares, ya hoy hay 112, a pesar del proceso activo de este programa. Si se fijan, tiene muchos asentamientos precarios dentro de la trama urbana, y algunas que eran muy, muy urbanas, muy movidos, y otros que estaban medio en la periferia. Y el momento que me tocó ir a trabajar como asesora a este programa, había habido en la Argentina en el 2001, obviamente, mucha pobreza, mucha gente de la clase media había descendido a situaciones donde había tenido que instalarse en asentamientos precarios, ¿no? Esta es una imagen de lo que nosotros llamamos villas, ¿no? El objetivo del programa no difería de la mayoría de los programas latinoamericanos que trabajan en los procesos de mejoramiento de barrio, y esto lo puedo afirmar porque trabajamos en una red CITER, donde evaluamos las distintas modalidades de programas de mejoramiento, y donde la preocupación es cómo encauzar, cómo hacer que se vayan disminuyendo los asentamientos precarios, y cómo generar algún tipo de previsión para que no se generen, digamos, un poco la idea. Mejorar la calidad de vida es como algo muy general. Y casi todos estos programas promueven la integración física y social de estas áreas informales a la ciudad formal. Ahí está idea. Y bueno, básicamente son mejoras de infraestructura, oferta de servicios sociales, regularización dominial, y en particular este caso también se ocupó de procesos educativos, procesos ambientales, procesos de empleabilidad, etcétera, que fueron incorporándose en el proceso, pero el objetivo general fue este. Y una crítica general que se hacía a todo este tipo de programas era esta famosa integración física y social, y sin embargo se actúa focalizadamente en el asentamiento precario sin ver la precariedad del área circundante, ¿no? Entonces, bueno, fueron algunas de las críticas que se le hicieron.
Bueno, ¿qué característica particular tenía este programa? Bueno, era un programa que se caracterizaba, según los que lo habían diseñado, por ser participativo. También de caracterizar hábitat, no vivienda, donde hablaban de aspectos ambientales, sociales, culturales, educacional, producción, etc. Y donde también planteaban el enfoque de género. También otra de las cuestiones importantes a destacar que era una organización autárquica, el Servicio Público de Vivienda, y que habían hecho una renovación y ampliación de los recursos humanos, un grupo político socialista que estaba en la ciudad y que eso entusiasmaba, digamos, en mi caso particular, a querer participar de este proceso por estas características. Ahora vamos a ver en qué medida es más un discurso que una realidad, porque muchas veces no es porque no se quiera hacer, sino porque no se manejan lo que nosotros estamos haciendo, que es metodologías participativas, tanto en el diseño como otras tecnologías sociales, ¿no? Bueno, en función de lo que se veía, de lo que podíamos comprobar en la situación, por empezar, entré como un asesor externo, no me gusta estar internamente en una organización porque si no se cumplen determinados conceptos políticos, sociales y éticos, no comparto el poder hacer este tipo de trabajos. Entonces, el hecho de permanecer externa por contrato, por licitación, que fue la primera forma en que entro a esta organización, bueno, me permite empezar a trabajar en esto. Y generalmente es más fácil entrar por trabajos de asesoría en planificación y evaluación que por diseño participativo, porque directamente a veces ni se conoce que esta especialidad existe, ¿no? Entonces, posteriormente seguí con contratación de servicios, porque uno entra a asesorar, a trabajar, se empieza a integrar estos equipos, ellos empiezan a manejar estas metodologías y cada vez consideran en general bueno, que favorece el proceso. Entonces, después seguí con contratación de servicios, tuve 2 años. Pero el asesoramiento no es que yo estaba en esa ciudad, sino que lo pude hacer en forma virtual, así como estamos trabajando, y presencial. Entonces combinaba ambas formas de trabajo. Quedaba más o menos a unos 500 kilómetros de mi ciudad, ¿no? Otra de las cuestiones estratégicas que pensamos y acordamos era brindar una asesoría, pero basado también en una reflexión crítica de cómo se estaba desarrollando el programa, porque empezó en el 2001 y yo entro en el 2003. Entonces, y como mi función inicial era monitoreo y evaluación, permitía esta reflexión crítica y a su vez capacitar estos recursos humanos que iban a enfrentar este tipo de programas desde un enfoque participativo e integral, o sea, multidimensional, y no manejaban estos conceptos. Incluso la primera vez que nos reunimos, probé una técnica en la cual es muy simple, pero que trataba de ver qué coincidencia tenía o qué conocimiento tenían los distintos gerentes y equipos técnicos sobre los conceptos fundamentales, o sea, qué es participación, qué es género, y había visiones totalmente diferentes, y además de la definición, traté de que me lo expresaran en cómo trabajan con eso, concretamente en actividades, y obviamente también era totalmente disperso, con lo cual obviamente se necesitaba trabajar y retrabajar estos conceptos. Y bueno, también lo que se planteó fue la progresividad en la transferencia de tecnologías sociales participativas, es decir, como recuerdan, o sea, hay distintas estrategias para ir profundizando, ¿no?,
en el proceso de transferencia que logra una sinergia y una lógica, digamos, incremental. Entonces, como para que tengan idea, además de la metodología de diseño participativo, pude trabajar lo que es diagnóstico integral georreferenciado, planificación participativa, el diseño participativo específicamente, diseño participativo en agricultura urbana, monitoreo y evaluación participativa, fortalecimiento de procedimientos de control de calidad de obras, planificación interprogramática y dinámicas y metodologías de fortalecimiento de trabajo en grupo. O sea, a medida que se iba trabajando en alguno de estos aspectos, se iban tocando el resto, ¿no? Y había una lógica, como les decía, incremental. Bueno, ¿cuál es el problema, digamos, que uno suele encontrar en estos programas de mejoramiento de barrio? Que predominan esta idea del diseño tradicional, ¿no? Este diseño para educar y civilizar, y que es inadecuado para múltiples factores. La estética del uniforme, la alienación, la negación del ser, diseños 1 más 1 más 1, fragmentación y ruptura, diseño de prototipo cerrado, inadecuación a la evolutividad, diseño de calidad mínima tipo Boulogne, deterioro sin control ambiental, operación tumor y helicóptero, se toque limpiar, negocios inmobiliarios y de guetos, y yo decido el espacio de todos, y espacio sin apropiación. Esto principalmente, no solo para el asentamiento precario, donde está todo imbrincado y bueno, nos quieren largar el diseño guillotina, recuerden que lo planteamos, sino principalmente para las casas que las personas, las familias que son sacadas, digamos, de estos asentamientos precarios, ellos le llaman esponjar porque tienen una densidad muy alta, y al abrir calles o generar espacios para equipamientos públicos, etcétera, bueno, hay que esponjar. El objetivo sería esponjar lo menos posible, pero esto ocurre. Entonces, bueno, vamos a ir específicamente a la problemática que ocurría en el diseño tradicional para estos asentamientos precarios. Y bueno, acá uno se enfrenta a preguntas muy fuertes, ¿no? Porque en esta idea de hacer las manzanas, hacer la apertura de calles, se tiene que pensar, ¿quién se corre totalmente? ¿Quién se corre parcialmente? ¿Quién cede terreno propio? ¿Quién se va de donde está al mismo barrio o a otro barrio nuevo? ¿Quién será su vecino? ¿De quién? ¿Cuántas y qué calles o pasajes se abren? ¿En dónde se abrirán? ¿Qué vecinos? ¿Qué se hace con los espacios esponjados? ¿Qué equipamientos? ¿Dónde? Bueno, parecen preguntas simples, pero estas preguntas son claves, pero además tienen un alto impacto en lo que nosotros planteábamos como estas redes solidarias, redes de subsistencia, generalmente entre mujeres o mujeres con niños o personas adultas que precisan agruparse, precisan realizar estrategias que le permitan acceder o mejorar las situaciones precarias que tienen tanto en infraestructura, en servicios, etcétera, ¿no? Entonces, se vuelven situaciones, incluso las situaciones de violencia, situaciones de tensión, son fundamentales estas preguntas y no deberían caer en la nada, o sea, en un juego de la ruleta rusa, desde un tablero donde está el diseño guillotina, que largo las calles y no me entero de todas estas situaciones. Entonces, la propuesta metodológica que nos encontramos en general en los programas de mejoramiento de barrio, que los plantea el BID y que son
efectivamente etapas muy cerradas, todo predeterminado, todo trabajado. Son formas, digamos, de pensar rígidas cómo intervenir en estos asentamientos precarios que paradójicamente son sumamente diversos, con problemáticas totalmente distintas, pero el BID plantea una forma de intervención que prácticamente se repite en toda América Latina, es rígido y tiene que pasar siempre por su toma de decisión. Entonces, era uno de los desafíos, era cómo poder flexibilizar este tipo de propuestas, porque fíjense que cada vez que que un tipo de programa o propuesta es muy rígido, obviamente que se encuentra con distintas situaciones en las cuales no puede intervenir y se entran a frenar, al punto que en este grupo de investigación que les comentaba, habíamos detectado que se llegaba a utilizar el 30% de lo que estaba acordado con el BID en la mayoría de los programas de mejoramiento de barrio, porque era tan rígido que no lograban aprobar todas las condicionantes que le ponía el programa. Entonces, una de las primeras cuestiones que empezamos a plantear era cómo, como ustedes saben, flexibilizar, hacerlo más abierto, y empezar a plantear no estas etapas cerradas, sino empezar a pensar en forma evolutiva y en diversas formas de aproximación a la problemática, sin tener que decir específicamente al BID todos los pasos que nosotros estábamos planteando, sí íbamos flexibilizando en el interior. Y alguno que otro punto en el cual este libro específico que tiene con cada uno de los procedimientos y cómo tienen que realizarlo, que plantea el BID, lo íbamos flexibilizando al interno, pero también por ahí negociando algún aspecto con el BID. El programa, bueno, empezamos a trabajarlo, empezamos a repensar algunos aspectos y aparece este eje de diseño participativo de asentamiento para integrarlo a la trama urbana, ¿no? Además del mejoramiento barrial, fortalecimiento de redes sociales, accesibilidad a servicios sociales, educativos, niños y jóvenes, el mejoramiento de la empleabilidad, y el fortalecimiento institucional era otro de los ejes centrales. Y los valores eran la participación para la ciudadanía y el enfoque de género. Esto que yo les planteaba como elementos centrales y que había una gran debilidad. Entonces, comenzamos con repensar el proceso de planificación, hacerle real a esa planificación, que todo el mundo lo tuviera claro. Por otro lado, en este programa que iba a trabajar por lo menos con 8 intervenciones simultáneas, y que además intervenían distintos actores, desde el barrio, el equipo de proyecto, la gerencia del programa, el gobierno local y miembros de organismos nacionales e internacionales, teníamos que pensar un sistema en el cual cómo íbamos a trabajar las distintas articulaciones y las distintas escalas de barrio y ciudad, pero además esta relación o interrelación con estos otros organismos. Entonces también se planteó como parte de la asesoría ese esquema. Otra de las cuestiones básicas que nos encontramos en las instituciones públicas es que están separadas, vieron, por sectores: el sector social, el sector ambiental, el sector urbano, el sector vivienda, etcétera, etcétera. Nosotros lo que planteamos fue un cambio en la estructura organizacional de una sectorial a una matricial, aprovechando esta situación de que era una entidad autárquica y que además había incorporado nuevo personal y que los gerentes tenían una idea muy clara de que tenían que cambiar la forma de trabajo, la forma de los equipos, y era un eje de desarrollo dentro del programa de mejoramiento de barrio. Entonces,
Esto también nos sirvió para poder trabajar, por un lado, territorialmente y por otro lado, las especialidades. Y dentro de eso se trabajaba un miembro de estos equipos en cada uno de estos equipos, pero a su vez trabajaban como área social profundizando y problematizando la forma de abordaje en cada uno de estos campos, ¿no? A su vez, bueno, esto es un esquema muy simple, pero cómo se iban relacionando dentro del barrio, no solamente con las familias, sino con distintas organizaciones, miembros que estuvieran ahí, otros programas sociales que había dentro del municipio y de los cuales se articulaba interprogramáticamente con el programa, y entonces se empieza a planificar quiénes, cómo, en qué espacios se interrelacionaban. Es un proceso donde hay que hacer todo un estudio y una ingeniería organizacional y espacial para poder articular los distintos actores, ¿no? Bueno, cuando empezamos a ver específicamente cuál era el problema de diseño, porque decían que era diseño participativo, entonces comienzo a observar ese diseño participativo y, bueno, básicamente se informaba las actividades de diseño, pero había mucha dificultad para comunicarse y entenderse, y eso, bueno, se detectaba cuando iban a explicar cómo era el programa y la gente planteaba, bueno, ¿dónde me van a dar la casa? Y en realidad le estaban diciendo que iba a haber un programa de regularización y mejoramiento barrial, no tenían elementos adecuados para poder comunicarse y que la gente pudiera entender. Después había una planificación muy rígida de las actividades, ¿no?, que se planteaban en el proceso de diseño, también motivado por este requerimiento del BIR, que le llamaba yo el libro gordo de Petete, para los que conozcan esta cosa de la antigüedad, pero que va diciendo cada cosa que tenía una respuesta, ¿no? Y en realidad, esta planificación siempre tiene que tener una planificación, pero que se sabe que va a ser flexible y va a ser modificada. ¿Por qué? Porque se tiene que adecuar a las múltiples variables y a los tiempos de la población. Otro de los aspectos que veía que dificultaban el proceso de diseño participativo era que hacían diagnóstico por aspectos separados, es decir, iban las sociales por un lado, iban los ambientalistas por el otro, lo del legal por el otro, los arquitectos por el otro, cada uno hacía su informe, lo ponía en una carpetita y se lo pasaba a otro equipo que iba a intervenir en el lugar. Bueno, eso es sumamente malo para los procesos, porque no se logra justamente una visión integral e integrada, multidimensional, sino que cada uno va viendo con su lupa, se exacerba la vista de la lupa, pero además, al no haber hecho el grupo que después va a trabajar en ese lugar, ellos mismos con sus ojos, con la percepción, tocando los elementos, habían hecho esto, solo recibían un informe. Y ese informe, obviamente, lo leía en el mejor de los casos, cada especialista, su rubro, y faltaba justamente ese trabajo interdisciplinario o transdisciplinario para poder enfrentar este tipo de trabajo. El otro elemento que había es que se hacía un diagnóstico, pero sin georreferenciamiento, es decir, yo hago mi apreciación de tipo social, de tipo ambiental, pero no lo estoy referenciando a ese lugar. Además, obviamente, de la gran dificultad que es común a todo este tipo de trabajo, que no hay estadísticas georreferenciadas, es decir, no tenemos ni línea de base, ni línea cero, no tenemos nada, ninguna información certera. Esa información hay que irla construyendo, hay que irla desarrollando. Si no, se trabaja así. La otra cuestión es que el mismo procedimiento rígido del BID planteaba el diagnóstico como etapa, es decir, lo hago al inicio del proceso
lo hice una vez, incluso con estos otros profesionales que ni siquiera estaban después continuando, y no lo toco más. Es como si ya cumplí. Entonces, pierden todo lo que ustedes saben, o sea, son cuestiones sumamente cambiantes, que evolucionan, que incluso con el mismo proceso van transformándose, o que nosotros detectamos cosas muy generales, pero cuando estamos en el proceso detectamos una problemática específica, bueno, ya no se hacía más. Entonces eso también era una crítica que teníamos que cambiar para poder efectivamente hacer diseño participativo. Bueno, el diseño participativo que hacían era por consulta, selección de distintos de diseños seleccionados por el arquitecto. Es decir, yo elaboro según mi interpretación, te llevo mi diseño y te digo, bueno, a ver, ¿quién vota esto, esto y esto? Eso, como ya lo ha dicho varias veces el arquitecto Romero, yo misma, bueno, no es diseño participativo, porque no se produce ¿qué? No se produce el diálogo de saberes, no se produce una interacción, no hay un espacio de interaprendizaje, sino que yo interpreto lo que vos necesitas y te doy una o dos o tres alternativas. Es una forma de consulta, pero es una forma de participación no efectiva. Entonces, eso que generaba que la gente no comprendía, no se apropiaba y generaba conflictos. El peor conflicto que se generó, que a mí me llevó a decir esto hay que cambiarlo, es cuando a la gente le mostraban estos diseños, la gente le parecía lindo, obviamente cuando se hacen maquetas, se hacen dibujos, se hacen planos y queda todo muy vistoso, la gente piensa, está ahí, pero no sabían quién iba a ser, bueno, esta es una imagen de, por ejemplo, las plazas que se hacían en el lugar sin participación y donde finalmente tenían que poner guardias urbanos para que la gente no viniera y lo volviera a ocupar con otras cosas, no la apropiaban para el uso que se le había dado, etcétera, porque no había este proceso participativo. Pero el peor error era esta cuestión donde, claro, se abren calles y hay gente que se tiene que ir, se acuerdan las preguntas iniciales, ¿no? ¿Quién se corre? ¿Quién se va? ¿A dónde se va? ¿Qué tipo de casas? Si bien hacía un esfuerzo el programa porque les hacía poner determinadas reglas de tipo solidarias y ellos votaban las reglas, les mostraba los lugares a donde los iban a trasladar, el tipo de casas, etcétera, los barrios, las personas nunca piensan que son ellos los que les tocan. Y entonces, al no tener este diseño georreferenciado, una conciencia real y completa sobre lo que necesitaban hacer, o sea, que iban a ser trasladados, se produce de un momento a otro con guardias, con policía y con camiones que vienen a demoler tu casa con estas situaciones y te llevan todas tus pertenencias. Eso me tocó verlo en uno que fue muy violento porque la gente se sentía como si estuviera en una batalla campal, se sentía perdida, se sentía impactada porque no sabía que era ella la que se tenía que mover, que tenía que ir a otro barrio, que le llevaban todas sus cosas, no había preparado nada. Y siempre es una acción muy violenta que incluso me parecía que no se respetaban muchos de los derechos, por ejemplo, a la mujer embarazada, a la mujer con niños que va a la escuela, bueno, toda una serie de cuestiones que incluso en cualquier tipo de erradicación tienen que considerarse, estar bien informado, etc. Entonces, para mí me parecía una de las cosas centrales en las cuales, si bien no me habían contratado para eso, porque yo estaba en evaluación, planificación, monitoreo, evaluación y comunicación, dije, algo tenemos que hacer acá.
Y entonces me permití plantear, modificar los procedimientos de diseño desde estos aspectos que les iba contando. O sea, desde la misma forma de diagnosticar, de la forma de planificar, de la forma en que los equipos técnicos podían interrelacionarse, capacitando y haciendo coaching de campo para poder llevar y poder entender una transformación profunda y llegar a construir estos espacios de interaprendizaje y de decisiones conjuntas. Entonces, la nueva propuesta planteaba desde esto, diagnóstico integral, interdisciplinario e intersectorial, realizado por el mismo equipo que iba a continuar después, que fuera georreferenciado, hacer un diagnóstico evolutivo e interactivo con el proceso, necesidades y satisfactores, o sea, permanentemente ir profundizando, ir contando con esta información desde distintos puntos. Análisis de condiciones presupuestarias, técnicas y opciones para seleccionar satisfactores, análisis y acuerdos generales y específicos entre vecinos relacionados al territorio concreto, reglas sugeridas y compensaciones solidarias, diseño de anteproyecto de barrio, manzana y lote con acuerdos progresivos de acciones, diseño de proyecto técnico y análisis para aprobación, y todo esto fortalecido con un eje de comunicación interactiva y monitoreo, evaluación y planificación. Es decir, cómo podíamos ir flexibilizando estos elementos a través del monitoreo, evaluación y planificación participativa y comunicando entre los distintos grupos con comunicación social. Entonces, empezamos a modificar este sistema, esta forma en la cual se llevaba a cabo estos programas de mejoramiento de barrio. Acá yo voy a pasar más o menos rápido porque ustedes tienen que, seguramente reconocen las partes, las técnicas participativas de diagnóstico, ¿se acuerdan? En las cuales nosotros planteábamos estas formas de abordaje de la foto cuadro por cuadro, de el método Kevin Lynch, de la identificación de actores, redes y sus distintas interrelaciones, si son conflictivas o no, si están en el territorio o no, la identificación de actores, la forma en que percibían las distintas variables, la interacción entre ellos, etc. Entonces, cambiamos muchas de las metodologías y los métodos de abordaje, además de hacerlo en forma transdisciplinaria, en forma directa, es decir, que fueran los distintos miembros, las distintas profesiones en forma conjunta, que después volvieran a analizar los datos en forma conjunta, y siempre como parte de los equipos de trabajo iba a haber un papelógrafo grande donde se iba llenando permanentemente de información, como ustedes se acuerdan, el tablero parlante, los mapeos, y cómo iba a ir enriqueciéndose permanentemente estos elementos. Bueno, también se acordaba cómo se iba a hacer estos talleres de diseño participativo, porque obviamente el BID decía, no, esto me va a llevar más tiempo, va a ser más caro. Bueno, nosotros lo que hacíamos era mostrar el ciclo de proyecto general y mostrábamos que, por ejemplo, algunas de las tomas de decisiones de planeamiento urbano les llevaba de 3 meses a 3 años. O sea, están frenados esos proyectos por distintas cuestiones que no se ponían de acuerdo con la gente, no ejercían los procesos de diseño participativo adecuadamente. Entonces, a veces los procesos de diseño participativo, o generalmente, pueden dar mayor tiempo de participación inicialmente, pero si uno lo ve en el largo de todo el proyecto, detecta que efectivamente aligera, hace salir los conflictos antes, genera que estos conflictos puedan ser resueltos en forma horizontal, en forma concertada, solidaria, dentro de este proceso, y por lo tanto se generaban espacios
digamos que terminaban siendo mucho más efectivos. Bueno, nos acordamos algunas estrategias de cómo íbamos a hacer este proceso de diseño, que por ejemplo no pasara de 30 personas, que estos grupos tuvieran en relación a la ocupación territorial, no porque se me ocurría que el grupo A, B, por alguna dinámica, sino que nosotros, como íbamos a modificar ese espacio imbrincado del territorio, necesitábamos que los grupos fueran en realidad prácticamente por manzanas o pseudo manzanas o de proximidad que generalmente ya tenían algún vínculo estrecho. También pensar en dinámicas grupales para promover reflexión y toma de decisiones que tuvieran que ver con la comunicación social, la educación popular, generar herramientas de información del proyecto y condicionantes técnicas, métodos y técnicas de educación popular para desarrollar un aprendizaje conjunto entre técnicos y familias, participación con la totalidad de la población, ámbitos de reuniones en el área de intervención de diseño e incorporación progresiva de traductoras para un proceso autogestionario. Estas traductoras en realidad eran algunas de las personas que tenían más habilidades, digamos, sociales, que manejaban más la lectoescritura y que ayudaban a estas otras mujeres, generalmente eran grupos de mujeres que tenían ciertas relaciones, como le planteamos, de estrategias de sobrevivencia y de sororidad, y entonces en el proceso de diseño eran esenciales para que nosotros pudiéramos detectar estas interrelaciones y respetarlas, ¿no? Y bueno, y estos aspectos que le planteaban como elementos básicos. Entonces, para el mejoramiento de barrios se hacía este trabajo, como ustedes saben, del diagnóstico integral georreferenciado, los censos, la línea de base, la línea cero, con un intenso trabajo, y se hacía en forma transdisciplinaria, en colectivo, ¿no? Este diagnóstico integral interdisciplinario, intersectorial, diagnóstico georreferenciado, diagnóstico evolutivo, y en base a todo esto se iban elaborando lo que nosotros le planteamos como materiales pedagógicos, materiales que se podían utilizar en los talleres, o sea, desde la foto cuadro por cuadro, los recorridos, los mapeos, etc. Entonces, por ejemplo, este era uno de los talleres donde se veían, bueno, qué querían, ¿no? ¿Qué se imaginaban como barrio? O sea, partir primero de esta idea hacia dónde se quiere ir, y después hacer una crítica a aquello que nos impide lograr, y entonces empezar a identificarlo en base a todos los gráficos, las fotos, las maquetas, las cosas que pueden existir en función de lo que se iba sacando en el diagnóstico, se iba logrando esto. Entonces se ponían círculos verdes a aquello que se quería conservar y círculos rojos a aquello que se quería transformar. Y todo siempre georreferenciado. Es fundamental tenerlo así. Bueno, y en la estrategia de cómo transformar esto, buscar no solamente lo que le puede brindar el programa Rosario Hábitat, sino empezar a hacer este análisis de actores más amplios, distintos programas, acciones solidarias, etc. Entonces se planteaban estas preguntas. ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué recursos se pueden conseguir? Entonces, este era un taller donde se empezaba a trabajar la problemática ya desde el diagnóstico con las familias, digamos, incorporando las cuestiones que ellos iban planteando. Entonces nosotros sí habíamos hecho un proceso de prediagnóstico, pero lo importante es cómo ese prediagnóstico permite ser enriquecido, revisado, adecuado en función de lo que las familias efectivamente planteaban. Otro de los aspectos que siempre se preguntan es, bueno, yo tengo que hacer todo lo que las familias dicen, y en realidad, bueno, ya saben que no es así, sino que se plantean esto de las reglas,
Entonces se planteaban reglas rojas que son quizás condicionantes, técnicas o decisiones institucionales que no se pueden cambiar, o sea, no hay posibilidad de cambiar. En cambio, las amarillas sí puede uno pensar algún tipo de incidencia o de ir a ver cómo se puede trabajar o no, contar con información para poder tomar la decisión, etc. Entonces, supongamos en las reglas rojas era tal superficie de terreno, no teníamos más, no teníamos ni siquiera para negociar otro más. Bueno, había 134 familias, tenía que haber 134 lotes. Hasta la cota 2 es inundable y se deben erradicar las viviendas, es decir, aquellos lugares donde no se podía, ¿no? A 300 metros de la torre de alta tensión se debe erradicar por riesgo, y así podríamos ir diciendo otras más. ¿Qué decimos cuando son reglas amarillas? Bueno, el tamaño del terreno tiene que ser igual, pero el terreno grande, pero los lotes podría llegar a ser igual o similar para todas las familias. Si es similar, ¿cuál es el criterio? Entonces había que pensar incluso con las familias cuáles eran las opciones, cómo iban a ser los criterios, y ahí se empiezan a incluir dentro de las opciones solidarias, opciones en las cuales se estimula que las familias piensen en el otro, porque en ese momento no está negociando, discutiendo para sí mismo, sino que está pensando para el otro, ¿no? Se puede discutir el retiro de 300 metros fijos de distancia de la ruta para erradicación de vivienda, ya que solo asoma un triángulo de 10 metros y son viviendas consolidadas. Argumentos, ¿no? Y ahí se veía a quién, qué grupo dentro de la institución gubernamental había que ir a discutir, cómo discutirlo, con quiénes, con qué estrategias, si iban a ir un grupo grande, si iban a ir acompañados con los técnicos o no, o van a ir directamente a presionar. Entonces, bueno, todas estas cosas se van analizando. Lo mismo, ¿es necesario abrir todas las calles? ¿Hasta dónde las vamos a abrir? ¿Se podría pensar una calle y después un pasaje? ¿Con qué dimensiones? No necesariamente tienen que ser las grandes dimensiones. Bueno, compensación material que le podríamos dar a las familias que deben correrse, y o ayuda constructiva, y o materiales, y o con qué criterios, ¿no? Entonces también empezar a pensar, empezar a trabajar estas opciones con la familia, ¿no? Entonces no es alguien que viene y le trae las opciones, con la familia, cómo se van trabajando y promoviendo esta cuestión de solidaridad. Bueno, el taller 3, ya ahí se empieza a trabajar en general en el barrio y se empieza a ver cómo se podía trabajar, dónde se van a abrir las calles, dónde se van a abrir pasajes, que más o menos cómo podríamos formar manzanas, cómo podríamos negociar estas normativas que le estábamos diciendo, ¿no? Este alejamiento de la ruta, con qué compensaciones, áreas verdes, etc. Entonces, en este caso, donde estaban la mayoría de las familias, se trabajaba en plenario y después en comisiones, y de comisiones a plenario. Y ahí se iban acordando por mayoría de estas definiciones. También se trabajaba con maquetas, se iban viendo las casas, lo que significaba, si se corría o no se corría, por calles, por equipamientos, a dónde conectaban esas calles, si era necesario o no, etc. Otro de los talleres era ya empezar a trabajar en comisiones, y ya íbamos más georreferenciadas, nos íbamos acercando a la manzana de cada uno, a la supuesta manzana que había quedado medianamente determinado en el taller anterior. Entonces, en esa hacíamos recorridos, se guardan las técnicas de los recorridos, íbamos viendo cuál es mi lote, mi casa, mi vecino, la calle, el pasaje. Bueno, íbamos, incluso se pueden hacer apreciaciones sobre las distintas cosas, la gente te va diciendo qué le gusta, qué no le gusta de esas calles, de los pasajes, de su casa, y se empieza a ver, ya al identificar en el mapa,
posibles situaciones de extensión de calles y qué pasaría. Entonces ahí van viendo efectivamente quién le tocaba correrse, el tamaño de los lotes, era todo un tema que se tenía que trabajar, los pasillos por donde se entra, si tenían salidas, si no, quién se va, a dónde, se pueden lograr nuevos lotes. Entonces, una de las técnicas que se usaba era que, bueno, no necesariamente tenían que ser todos los lotes iguales, pero sí podía haber alguna equivalencia. Entonces, se llevaban en un acetato de distintos colores, cortadas unas superficies similares, y se trabajaba sobre cada uno de los lotes, probando y viendo cómo podían ir acordando los corrimientos, tratando de correrse, obviamente, lo menos posible, o que fueran áreas blandas, es decir, los cerramientos, las separaciones entre lotes o partes ya más precarias. También esta cuestión, fíjense la diferencia entre negociar los tamaños de las calles, cómo afecta a un número mayor de vivienda o cómo reduce esa afectación de calle. Entonces son todas cuestiones que se van analizando e incluso se va analizando cuando se va a hacer una línea divisoria, bueno, dónde se corta, qué tipo de cuestión tiene ahí, qué afectación produce en la vivienda, para dónde se puede ampliar, y se va viendo las distintas cuestiones para poder negociar. Hasta que se va logrando de uno a otro, también creo que explicamos la técnica de negociación, ¿no? Se va acordando los lotes, las formas de corrimiento, lo que iba a afectar a uno y a otro. Y ahí ocurría que decían, bueno, usted decida, pero le decíamos, no, esto es para que lo decidamos entre todos, yo simplemente voy a aportar algún dato técnico. Entonces nos convertíamos en asesores en realidad, y cuando había dificultad se usaba esa técnica de el litigio, el asesor y el juez y el jurado, que era el resto de la gente. En general se resolvían pacíficamente todas las decisiones. Alguno que otro caso se utilizaba esta técnica si era necesario. Entonces se aprobaba la manzana. Ahí se iba nuevamente a estudiar el loteo del barrio, la adjudicación de lotes libres, y entonces se seguía ajustando y viendo. Miren, la importancia que tienen estos procedimientos participativos en esta negociación es fundamental por varios aspectos. Fíjense la cantidad de viviendas nuevas, la compensación de algunos que podían comprar alguna vivienda en el mercado, generalmente es baja, no les alcanza, etc. Y afectaciones parciales de la vivienda, en la cual le podían dar materiales y algún tipo de ayuda, ¿no? para esa construcción. La idea es que siempre va a ser mejor para la gente el permanecer en el lugar. Y mientras más participativo y más identifiquemos la posibilidad incluso de hacer la casa nueva en dúplex, en altura, digamos, dúplex, digamos, algo bajo, pero que esté en la zona, para poder densificar más, pero evitar el irse de barrio, es fundamental por varios aspectos. Por las redes sociales, por los trabajos cercanos, porque generalmente está bien localizada dentro de la ciudad, porque estas áreas nuevas son desiertos inicialmente, le faltan muchísimos elementos, muchísimo equipamiento, son muy chicas, no logran poner todo su mobiliario, e incluso aquellos que hacen recolección de residuos o que tienen algún tipo de actividad productiva en la casa lo van perdiendo, y sobre todo lo de las redes sociales. Entonces, obviamente, el mejor diseño participativo va a ser aquel en que logremos que la menor cantidad de gente tenga que irse. Además que le resulta mucho más caro al programa,
empieza también todo un proceso de especulación de las tierras dentro de la ciudad, que ya saben que el programa va a ir a buscar y que tiene determinado volumen, e incluso es recomendable, que eso lo planteamos en otro programa de mejoramiento de barrios en Uruguay, donde también pude trabajar algunos años, que queríamos trabajar con área precaria urbana, es decir, no solamente con el asentamiento, sino con todo el área circundante, que generalmente también tiene grandes necesidades, donde hay también lotes que pueden ser aprovechados y que en realidad se podría hacer en forma muy estratégica, muy delicada la forma de reestructuración y mejoramiento de todo el entorno. Eso es sumamente recomendable por todos los motivos estos que planteé. Entonces, bueno, acá solo para que vean algunas fotos cómo se planteaba el mejoramiento, equipamientos de distintas necesidades, pero fíjense las viviendas nuevas. Son viviendas muy chicas, viviendas alejadas, viviendas que, como diría Alexander, parece de lugares muertos, ¿no? Fíjense esto, también con Gustavo cuando fuimos acá veíamos carros de caballos y cosas que están en estos lugares y obviamente no se puede y se empieza a perder aquella actividad de subsistencia fundamental, etc. Entonces, bueno, ¿cómo planteamos una evaluación? Esto hicimos una clínica de trabajo y bueno, algunos de los efectos que detectamos en cuanto a lo cuantitativo era el aumento de la participación, notoriamente. Se superaron los conflictos, de 250 familias solo 2 tienen diferencias. Fíjense la lógica, digamos, cuando se encara de otra manera. Se superó la obstrucción de las obras encargadas a la empresa constructora por autogestión y de preobra y cooperación en el proceso de ejecución. Ellos decían que se entretenían sacándole las estacas, sacándole cosas y viendo cómo sufrían los de las obras, y en cambio ahora son ellos mismos los que se ponían a hacer. Se superó la invasión de terrenos libres y áreas desalojadas por riesgo. Se superó la necesidad de contar con guardias urbanos para control. Se logra reciclar materiales no convencionales que tenían en sus casas y que lo vuelven a utilizar. Se reduce la necesidad de erradicación por la obtención de mayor cantidad de lotes por las negociaciones logradas, y el tiempo y el costo de diseño se incrementa, pero reduce los tiempos y el presupuesto total en este ciclo que hablamos de proyecto. En cuanto a lo cualitativo, bueno, se superó el modo de relación conflictivo entre profesionales y familias por un modo de relación cooperativo y propositivo. Se logró un aprendizaje en el trabajo interdisciplinario e intersectorial, aumentó la diversidad de soluciones con adaptación a estos casos particulares. Se conservaron las redes de subsistencia y cooperación de vecindad, imprescindible para la cuestión de género. Favoreció el equilibrio de fuerza entre los vecinos y las redes delictivas, que en este caso había muchas. Favoreció el equilibrio en el uso de espacios públicos y equipamiento entre vecinos del barrio, y aumentó el nivel de satisfacción de los vecinos y disminuyó la desestabilización emocional por los cambios en el proceso de mejoramiento, corrimiento y rehabilitación. Eran totalmente contenidos porque hasta los vecinos se organizaban y ayudaban para estos corrimientos, ¿no? Bueno, las condicionantes para poder llevar a cabo este tipo de procesos dentro de organismos públicos, tiene que haber una voluntad y capacidad política para desarrollar programas integrales y participativos. Eso lo habíamos visto que existía, era un grupo nuevo, político, socialista, que quería llevarlo adelante. Justo también era una entidad autárquica, o sea que podían tomar todas estas decisiones, ¿no? Otro aspecto importantísimo es esto del fortalecimiento de los equipos técnicos, por lo tanto,
también favoreció esto de que hubo una renovación de los equipos, entonces influenciaba a la gente nueva con mayor ganas de transformar cosas, que no estaba decepcionada, como generalmente pueden estar en los organismos públicos, y además esta cuestión de plantear la asesoría con capacitación y coaching en campo fue muy efectiva, ¿no? Y bueno, para que el diseño participativo promueva transformaciones sostenibles se precisa procesos previos de articulación interprogramática y análisis sistémico de los problemas. O sea, no se puede plantear con diagnósticos separados y diagnósticos que hacían otro para que otro trabaje. Tiene que haber toda esta forma evolutiva de acercamiento. Para implementar procedimientos participativos se necesita una estructura organizacional matricial y formación de equipos, como ustedes vieron, lo sectorial verdaderamente frena. Y las alternativas de diseño y planificación progresiva se adecuan a estos programas que tienen que tener flexibilidad, por lo tanto tienen que estar acompañados por sistemas de planificación, monitoreo, evaluación y comunicación. Como efectos así ya más fuertes, más generales, no se puede esperar en estos programas en los cuales se interviene en estas partes, nada más con los procedimientos participativos, que haya un fortalecimiento organizacional fuerte, activo, porque interviene en una parte del proceso, dependerá de cada una de las organizaciones de estos barrios, que en todas existían organizaciones, pero no eran organizaciones muy activas, ¿no? Como reconocimiento, simplemente como para que sepan, fueron finalistas del premio World Habitat en 2010 y también ha sido destacado por el gobierno nacional como un ejemplo de buena práctica. Se utilizaron muchos de estos métodos en otros programas y sobre todo en programas de mejoramiento de barrio, influyó en lo que se llamó la segunda generación de proyectos de mejoramiento de barrio, por la integralidad y por los procedimientos participativos que se observaron en este barrio. Bueno, muchísimas gracias por la atención, espero que puedan entender cómo se interviene en el proceso de diseño participativo en este tipo de programas, que tiene por un lado aspectos muy positivos y por otro tiene bastantes limitaciones porque depende cómo está diseñado y cómo se puedan negociar, digamos, con los organismos con los cuales se han realizado los recursos y la voluntad política para poder avanzar o no en esto, y generalmente también cuando va cambiando las autoridades políticas o las autoridades de gerenciamiento, algunos de estos procedimientos se van perdiendo o se tergiversan porque la participación puede ser un arma también de manipulación. O sea que tiene aspectos muy positivos por la masividad, pero también tiene aspectos negativos en la sostenibilidad. Sin embargo, creo que logramos incidir en algunos aspectos básicos, en los derechos humanos de estas personas, en la cuestión de género y en el derecho a decidir en forma informada, y evitar estos traumas, digamos, en los procesos de toma de decisiones tecnológicas. Muchas gracias y nos vemos en otra clase.